Hola Iri, ¿por qué, por qué tienes mi nombre ahí? No tengo idea, chama. Déjame ver si puedo Déjame salir y entrar por rename. No, no, no. I'll rename me. Ahí está. Oh, ok. Ya no somos gemelas. Hola Irina, solo un saludito Raquel, para que hola. sepas que estoy por aquí. Qué bueno, mira. Hola Rebeca, Hola, ¿cómo estás, Raquel? ¿qué tal? Tengo tu Ay, inventario. Gracias por venir. Lo qué estoy anotando. bueno, lo tienes a mano por ahí. Sí, Qué señora. bueno que tenemos oportunidad de saludarnos antes de que empiece la cosa, porque esto es así como muy, ¿cómo se dice? Anónimo. Ah, sí. Sí, sí. En el webinar no podía ver, por ejemplo, a Elizabeth, que también anda por aquí, Ujú, pero nos estamos escribiendo, entonces chévere poder vernos. claro. Em, Hola, hola. Hola Elizabeth, Saludos nos- desde Michigan. ¿qué Saludos. tal? sí, Raquel, ¿tú dónde andas? Estoy aquí en Edimburgo, todavía no me he mudado. Mañana me voy para Washington. Ajá, por eso te Sí, preguntaba. sí, sí. Te mando un mensajito desde allá a ver si conversamos con calmita Sí, en el mismo horario. sí, sería genial. Ujú. Sí, así que eso estaría genial. Igual cualquier otro comentario sobre lo de hoy también me encantaría conversarlo contigo. Sí, Am, aquí voy a estar tomando notas. pues sí, bueno, qué raro este formato híbrido. O sea, bien, pues nos permite participar, pero también es como, Sí. ¿dónde ¿Cómo te estamos? sentiste en Lhasa? No sabía que habías viajado, qué chévere. Sí, sí, fue muy como extraño porque sé que hubo, por ejemplo, algunos paneles donde no había nadie en el cuarto, sino que todo el mundo estaba como online, pero la Mm, pantalla estaba como hablando, ¿sabes? Entonces era como ujú, tú abrías la puerta y era como alguien hablándole a nadie, pero excepto que sí era gente que estaba online, ujú. muy como performático. Eh, Ya. pero la verdad que tener gente que ayudaba con las conexiones y eso estuvo chévere, porque si Sí. no, te imaginas cómo es. Si es complicado así, en persona es doble. Oh, wow, ok. Esto no se deja tomar foto. La madrina de Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a la mesa especial de esta tarde llamada Memorias e Identidad en la Migración Venezolana, a cargo de la profesora Irina Troconis y la profesora Rebeca Pineda Burgos. Es para mí un placer nuevamente encontrarme con Rebeca e Irina, que han apoyado distintas actividades en la escuela en otras oportunidades, y darles este espacio para presentar sus trabajos. Comenzamos entonces con la primera ponencia, que es la de la profesora Irina Troconis, de la cual me voy a permitir dar una pequeña semblanza. Profesora asistente de estudios latinoamericanos en el Departamento de Romance Studies de la Universidad de Cornell, obtuvo su maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Cambridge y el doctorado en lenguas y literaturas hispánicas en la Universidad de Nueva York. Es coeditora del volumen digital Débora Castillo, Desobediencia Radical, y coorganizadora del conversatorio Repensando a Venezuela. Su libro, The Necromantic State for Coming, explora desde el lente teórico de la espectralidad las prácticas y narrativas de la memoria desarrolladas en torno a Hugo Chávez en la última década en Venezuela. Irina hoy nos trae un trabajo titulado Memorias translúcidas, identidad, materialidad y pérdida en la diáspora venezolana. Te damos la palabra, Irina. Gracias, Lorena. Voy a compartir la presentación, que espero que se vea. Asumo que sí. Y antes de comenzar, quería agradecerle a Lorena la invitación de participar en el Congreso y también a María Fernanda por todo, por realmente ser una genia en términos de organización y asegurarse de que todo funcione bien. Y de manera especial a Rebeca, que siempre es un placer compartir contigo mesas y paneles y qué bueno que sigamos en conversación. Como dice Lorena, el título de mi ponencia es Memorias translúcidas, identidad, materialidad y pérdida en la diáspora venezolana.
Y para que tenga un poquito de contexto, algunas de estas reflexiones son las que están dando base a mi segundo proyecto de libro sobre la producción cultural en la diáspora venezolana, que estoy anclando en esta idea de lo translúcido. Y de eso van a escuchar hoy en relación con una obra en particular de un corpus que es mucho más amplio. Entonces, empezamos. 1. Lo claro, lo opaco y lo translúcido. La cifra la conocemos de memoria y la repetimos casi como un mantra. Más de 7 millones de venezolanos han salido del país en la última década, huyendo de una crisis de múltiples dimensiones que ha afectado a todos los sectores de la población, independientemente de la clase o el posicionamiento político. Los que se fueron primero lo hicieron en avión desde Maiquetía, transformando la famosa obra de Carlos Cruz Diez, Cromointerferencia de color aditivo, que ha decorado el piso del terminal de salidas desde 1978, en una alfombra cargada de lágrimas, adioses y promesas ya casi imposibles de cumplir de volver pronto. A medida que las circunstancias se fueron poniendo más y más duras, que las universidades experimentaron el colapso de sus infraestructuras y el creciente vacío en su profesorado, y que la hiperinflación hizo inaccesibles los productos y servicios más básicos, una segunda ola de migrantes, aquellos que entre otras cosas no cuentan con el ingreso proveniente de remesas, comenzó a salir del país como fuera, lo que en la mayoría de los casos significó a pie, dando lugar al término caminantes, un término que implica estar siempre en movimiento, sin ceder al cansancio, sin llegar nunca a ningún lado, cargando a espaldas el peso de una frontera móvil que al desplazarse a otro país hace del caminante venezolano hipervisible como carga e invisible como cuerpo merecedor de cuidado, como lo demuestran los muchos casos de violencia xenofóbica que han tenido lugar en todo el continente. Pero esta cifra, estos 7 millones, no puede permitir olvidar los 28 millones más que se quedaron, que viven y sobreviven entre ruinas y entre las frágiles fachadas que el gobierno no cesa de construir para convencerse y convencernos de que Venezuela se arregló. 28 millones que corren el riesgo de volverse ellos también invisibles al concentrarse la mirada global en los que se fueron y en lo que su llegada significa en términos económicos, sociales, políticos y culturales para los países renuentemente receptores. Esta pregunta por la visibilidad e invisibilidad del migrante venezolano, por la línea borrosa que separa a los que se fueron de los que se quedaron, está al centro del trabajo artístico reciente de Pepe López, el cual discutiré el día de hoy, concentrándome en la instalación Crisálida. Una instalación compuesta de más de 200 objetos que pertenecían a López, a familia, amigos y conocidos, que ha sido exhibida en Venezuela en el 2017 y en Londres en el 2018, y que se ha convertido en uno de los símbolos de la diáspora venezolana, apareciendo en la portada de libros como Escribir afuera, editado por Raquel Rivas Rojas, Katie Brown y Liliana Lara, y el volumen de poesía Exiliada, aún por publicarse, de Laura Craco, y siendo el enfoque de varios trabajos académicos importantes. En efecto, Miguel García, curador de la exhibición Escape Room, que tuvo lugar en el 2017 en Espacio Monitor en Caracas y en la que Crisálida apareció por primera vez, llamó a la instalación el mayor, más contundente y significativo monumento que se haya realizado hasta el presente en homenaje a la diáspora venezolana. ¿Pero qué es lo que hace a Crisálida tan contundente? La respuesta, propongo, tiene que ver, por un lado, con lo que no muestra. El horror explícito que caracteriza las representaciones de la migración venezolana, enfocadas en el cruce por las trochas en Colombia, la selva del Darién o el desierto entre México y los Estados Unidos. En palabras de López, y cito, mi Crisálida no es la misión en vivo y directo de los migrantes venezolanos caminando por las carreteras hasta el Perú, y mucho menos las imágenes aterradoras de los noticieros de un grupo de venezolanos cruzando la selva de Darién, ni los que están durmiendo en carpas en el Río Bravo, Río Grande, esperando que Joe Biden los deje pasar. Fin de cita. Crisálida no es una fotografía de guerra, lo que no significa que representaciones de este estilo sobre la crisis migratoria no sean importantes. La instalación, sin embargo, insiste en mostrar algo mucho más sutil, algo que de hecho rara vez aparece en arte sobre diáspora y migración, ya sea en Venezuela o en otros lugares y momentos históricos. Crisálida captura, y en su condición de crisálida, preserva vivo y en movimiento el doloroso momento cuando decides irte y no cuando ya te has ido, cuando decides que tienes como sea que abandonar tu casa, porque tu casa y tu país, en palabras de la poeta británica somalí Warsan Shire, no permite que te quedes porque te persigue, te ordena que corras y te susurra en el oído que lo dejes todo lo que no puedes dejar, aunque sea humano. Al capturar este momento y dejarlo en suspensión, sin ceder a la tentación de resolverlo, ya sea mediante la creación de imágenes que nos transporten a un después o la recuperación de imágenes que nostálgicamente nos devuelvan a un antes, Crisálida se posiciona como la materialización de una liminalidad,
un estar entre, compartido tanto por el que se queda como por el que se va. De ahí que propongo Crisálida haya adquirido ese estatus simbólico que le atribuye García. De ahí que haya generado tantas resonancias en Caracas y en Londres, es decir, tanto entre los que están allá como entre los que se fueron. Crisálida no enfatiza esa separación, los de allá y los de aquí, sino en cambio insiste en mostrar y en hacer contagiosa la vulnerabilidad del vínculo que une a los dos grupos mediante la creación de lo que propongo llamar memorias translúcidas. Lo translúcido en este contexto que les propongo hoy tiene dos dimensiones. Por un lado, la dimensión estética. Como vemos en las imágenes en la pantalla de la exhibición, los objetos que componen Crisálida no aparecen expuestos, desnudos, sino que aparecen cubiertos por varias capas de plástico que, dependiendo de nuestras experiencias, pueden recordarnos o a los embaleadores en el aeropuerto que envuelven las maletas para evitar que las abran en el viaje, o al envoltorio que se usa para proteger las figuras de santos marialionceros que se venden en mercados populares, o al plástico y otros materiales usados en una mudanza propia o ajena, o si vamos un paso más allá, al propio petróleo, que Fernando Coronil famosamente llamó el cuerpo natural de la nación venezolana. Todas estas referencias son válidas y a ellas volveremos más adelante. Por ahora quiero destacar que dicho plástico, al aparecer así, en capas, genera una imagen del objeto y un objeto que no es ni completamente opaca ni completamente clara. Es translúcida. Adjetivo que en su definición más básica se refiere a la condición de dejar pasar la luz sin dejar ver nítidamente lo que se encuentra debajo de la superficie. Por otro lado, lo translúcido entra en diálogo tanto con la transparencia como con la opacidad, entendidas no solo como propiedades físicas o materiales, sino también como cualidades o valores políticos, sociales y culturales, tal y como los describen Nicole Simek y famosamente Edouard Glissant. Para Simek, la transparencia se ha convertido en un valor idealizado en contextos diversos, tales como las prácticas gubernamentales, la educación, los negocios y las relaciones sociales, al punto que su autoridad moral no es puesta en cuestionamiento. Lo transparente, lo claro, lo hipervisible son características que revelan una facilidad de acceso y de legibilidad que en varios casos se asocia con la verdad y como tal con lo real, lo respetable y lo merecedor de atención y cuidado. La transparencia, sin embargo, también puede entenderse como indispensable para el funcionamiento de una forma de autoridad y control que insiste en la legibilidad de los cuerpos al punto de reducirlos a un sujeto conocido y conocible, siempre visible, sobre el cual se ejercen fuerzas que van desde la vigilancia hasta las distintas manifestaciones de la biopolítica en el Estado contemporáneo. En efecto, para el escritor y filósofo francófono Edouard Glissant, es necesaria una crítica de la transparencia, en tanto constituye en el contexto colonial y poscolonial una política de la representación que implica la modificación de la identidad del otro con el fin de que se vuelva legible, digerible y aceptable para los estándares políticos y sociales que forman la base de la cultura occidental. Esta modificación implica eliminar las diferencias culturales, dando lugar a un otro que ya no es otro, sino que es él o lo mismo, las rugosidades de su alteridad aplanadas al punto de reducir a la nada lo irreducible, lo único de su identidad. De ahí que Glissant insistiera fuertemente en la opacidad y no en la transparencia. Una opacidad en y de la expresión y una opacidad en sí misma expresiva, producto de las tercas sombras que, tal y como aparecen en ciertos modos de la escritura, especialmente en la poesía, impiden la completa absorción o el completo conocimiento del otro y su experiencia, preservando de esta forma lo que él llama el sedimento que se acumula en el espejo que el mundo occidental ha creado para entenderse y entender al otro a partir de su propio reflejo, sedimento que tiende a ser ignorado, rechazado o violentamente eliminado. Si bien estas nociones de transparencia y opacidad pueden ser movilizadas y lo han sido para entender ciertos modos de opresión que continúan de la colonia a la poscolonia, así como también prácticas éticas y estéticas que generan lo que podríamos pensar con Judith Butler, estéticas precarias, también son referentes importantes en el contexto de crisis migratorias como la venezolana, que generan, entre otras cosas, cuerpos que al ingresar y transitar en nuevos territorios geográficos, lingüísticos y culturales, tienden a ser leídos en formas que o los sobreexponen, y aquí el uso del término sobreexponer es como se usa en la fotografía, es decir, como el acto de exponer una placa o película fotográfica durante un tiempo excesivo a la acción de la luz para que la imagen impresionada quede más clara, o los convierte en una alteridad absoluta que impide cualquier gesto de relacionalidad y que lleva a la invisibilización que Juan Cristóbal Castro denuncia en su artículo La condición poschavista. Consecuencia de la sobreexposición,
Son, por ejemplo, las fotografías que explícitamente muestran los cuerpos de los venezolanos que han muerto en la selva del Darién y en muchas otras partes y que son utilizadas y en muchos casos explotadas, tanto por la derecha como por la izquierda nacional e internacional, quienes dependiendo de la agenda política hacen del cuerpo migrante la evidencia incontrovertible, clara, contundente de esta o aquella acusación ideológica. Consecuencia de lo segundo, es decir, de la opacidad absoluta, la alteridad impenetrable atribuida al migrante venezolano son los actos xenofóbicos que han llevado a la quema de campos de refugio, robos, violaciones y asesinatos. Lo translúcido, tal y como yo propongo que aparece en la obra de López, se ubica en un punto intermedio entre la transparencia y la opacidad, ubicación que nos permitiría entender la relación entre ambos conceptos, no solamente en términos antagónicos o excluyentes, sino a partir de una dialéctica que los colocaría en los extremos de una suerte de espectro o gama de luz. En términos estéticos, lo translúcido produce una imagen parcial, borrosa, a la que accedemos de manera limitada, mediante una mirada que inevitablemente se refracta al rozar la superficie del objeto en cuestión y que al mismo tiempo se siente atraída, magnetizada por el vacío que anticipa una pérdida por venir y que genera, en términos de George Didi Uberman, una forma que nos mira. En términos conceptuales, lo translúcido activa, como espero mostrar hoy, un duelo, un acto subversivo y la posibilidad de generar un estar en común a partir de una vulnerabilidad compartida con un extraño que, como veremos, se vuelve familiar. Este gesto a su vez genera una propuesta de identidad individual, nacional y colectiva que abre espacios para comunidades que no olvidan lo nacional, pero que tampoco se limitan a ello, y una memoria que translúcida no es ni nostálgica ni amnésica, sino vinculante. 2. Crisálida. Si bien podemos identificar elementos de Crisálida en varias de las otras obras de López, por ejemplo, pienso en su serie Ambulantes del 2009, la colección fotográfica Inventario sobre Caracas Cenital del 2015 y Wallpaper del 2014, la idea de la instalación surgió a partir de un encuentro completamente ordinario con un closet vacío, en el que lo único que había eran los ganchos de ropa dejados por la esposa de López luego de emigrar a París. Para López, las sombras que los ganchos proyectaban en la pared parecían, cito, cuchilladas, heridas de arma blanca. Fin de cita. Evidencia de un dolor sin testigos experimentado por el que se queda y ve cómo todos los demás se van. Este encuentro daría lugar a la instalación cromointerferencia de la partida, que pueden ver en pantalla. También inspiraría a López a pensar en cómo en todo acto que lleva al exilio, a la mudanza o al desplazamiento, se produce una realineación del sujeto con el objeto, un repensar de la relación con la dimensión material de la vida y del hogar y con las posibilidades contenidas en un objeto que, huérfano de casa, en un limbo que no es ni la llegada ni la partida, sino el antes, no es ya un objeto, es decir, útil, clasificable, estable, sino una cosa. A diferencia de los objetos, las cosas, nos recuerdan Bill Brown y W.J.T. Mitchell, son un exceso, una latencia, algo simultáneamente nebuloso y obstinado, sensualmente concreto y vago, que tiene la capacidad de generar una interpelación. Las cosas no responden a un orden ni tampoco están confinadas a su potencial utilidad. Un sartén, tal y como lo vemos en una tienda o en una cocina, es un objeto. Sabemos qué es, para qué sirve y cómo se llama. Un sartén envuelto en plástico, tal y como lo vemos en Crisálida, es una cosa. Es y no es sartén, algo parcialmente accesible, parcialmente intocable, útil solo desde y por su inutilidad. Algo que sirvió alguna vez y gracias a la protección del plástico servirá de nuevo, pero que ahora, en este instante liminal, no es más que potencia. López habla de esa inutilidad de la cosa como activadora de una suerte de magia. Y cito, al regresar a mi casa encontré un par de rollos de papel plástico en la cocina y comencé a envolver los objetos uno a uno y allí apareció la magia, la terapia con cada vuelta y los recuerdos con el objeto y luego el final hermoso de los reflejos de luces que rebotan del plástico y que dejan ver al objeto pero no por completo, sino velado y lo vuelven misterioso porque se ve a través pero no se termina de ver todo y lo convierte al objeto en inútil, en algo que no se puede usar. Fin de cita. La magia, como nos indica esta cita, tiene que ver con la visibilidad parcial del objeto, con su condición translúcida, y también con el acto mismo de envolver lentamente cada uno de ellos. Gesto que por un lado evoca los recuerdos asociados a dicho objeto, y por otro permite que los recuerdos, una vez protegidos, se disuelvan dentro de la crisálida, mezclándose con la incertidumbre de no saber qué ocurre dentro de la misma y qué ocurrirá luego una vez iniciado el viaje, y con la pérdida progresiva de identidad del objeto a transformarse en cosa.
La lentitud es importante. Como señala Lutz Koepnick, la lentitud nos hace pausar y dudar, vivir el paisaje cambiante del presente en su multiplicidad temporal, retrasando respuestas rápidas e inmediatas y abriendo lugar para la experiencia de la hora en lugar de una idea preconcebida de destino. Ese llamado a y valoración de la indeterminación se hace aún más fuerte si consideramos lo arbitrario de la colección de cosas que se acumulan en Crisálida, sin ningún tipo de jerarquía u orden. Un busto de Bolívar Catire al lado de una papelera, al lado de un conchón manchado, al lado de una maleta sin abrir, al lado de una silla, al lado de un par de zapatos, al lado de un sofá, al lado de un paraguas, al lado de una hielera. Su coexistencia solo tiene sentido si tomamos como referencia la vida de López. Fuera de ese contexto que al menos que leamos el catálogo, no tenemos, nos enfrentamos a un caos de conexiones posibles, de redes probables, que terminan incluyéndonos como parte de la instalación, ya sea mediante el reconocimiento de ciertos objetos como objetos que también son parte de nuestra vida material, o ya sea porque frente a la falta de coherencia identitaria, generamos historias que terminan llenando con nuestros propios recuerdos el vacío que la translucidez crea en cada objeto y en la crisálida como un todo, a la vez armónico y disonante. Esto hace que Crisálida exceda el marco autobiográfico centrado en López. Frente a tantas cosas translúcidas que como tales revelan y esconden su propia identidad, no nos queda otra opción que compartir la vulnerabilidad del cuerpo ausente del que son testigos y con ella la esperanza que intuimos existe debajo del plástico. Junto al duelo y la esperanza hay en Crisálida un acto subversivo, dirigido a los referentes que históricamente han servido para delinear los bordes de nuestra identidad individual, nacional y colectiva. Ya hablé del Bolívar Catire y dependiendo del ángulo, quizás también queer, que parece perder su aura cuando lo vemos apoyado contra una papelera e indistinguible de manera significativa de la misma. Pero además de él, también hay una mini-estatua de María Leonza, varias obras representativas del arte nacional, un álbum familiar de fotos cuyo contenido no vemos, todos atrapados dentro de una crisálida que no termina de abrirse y que precisamente por ello nos suspende en una liminalidad que impide saber qué va a pasar con estos objetos, qué transformaciones van a sufrir durante y después del viaje, o incluso si sobrevivirán el tránsito hacia un destino desconocido. Lejos de ser un ejercicio de sustitución, rechazo o reemplazo, lo que hace esa suspensión es mostrar a estos referentes como referentes maleables, cambiantes, alterables, viscosos, ontológica, material y temporalmente. Un gesto de apertura hacia un ejercicio colectivo, no predeterminado, de autodefinición, que permite pensar en la existencia en y desde el presente, de un modo de ser y estar en común aún por explorar, pero latente y descaradamente desleal. En este sentido, el plástico no es solo protección, sino también catalizador de una metamorfosis identitaria que tiene el potencial de ser liberadora y como tal vinculante. Por último, y con esto concluyo, el plástico también es un referente directo al petróleo, el cual aparece jugando un papel doble y contradictorio. Por un lado, el plástico es lo que permite la protección de los objetos y en ese sentido su supervivencia durante y luego del viaje. De la misma manera, las reservas petroleras del país continúan representando la garantía de un futuro mejor y son lo que de cierto modo ha mantenido a Venezuela relativamente a flote en medio de la crisis política, económica, social, humanitaria y de salud de la última década. Por otro lado, y como vemos en el performance que acompaña la instalación, es también una forma de violencia que amenaza con convertir a López en cosa mediante ese acto de envoltura que llevaría a su sofocación. De este modo, López nos invita a entender Crisálida no solo en términos simbólicos, sino también materiales. ¿Cuál es la posible violencia contenida en los referentes familiares hacia los que acudimos en momentos de crisis? ¿De qué manera podemos conectar la crisis migratoria nacional con la crisis ecológica global? ¿Cuánto tiempo más podemos aguantar sin respirar dentro de la burbuja petrolera que nos ha supuestamente protegido y salvado por más de 100 años? Estas preguntas no respondidas transforman lo familiar o conocido en algo extraño e inquietante. Al mismo tiempo, las cosas de Crisálida transforman a alguien extraño, el cuerpo migrante que no vemos, en alguien familiar, no conocible, pero sí reconocible, alguien con quien quizás no nos identificamos, pero con quien inevitablemente encontramos o creamos resonancias. Juntas, estas dos operaciones invitan a pensar en una ética del cuidado, una suerte de compasión radical en la terminología de Lamar Jurel Bruce, desconectada de la obligación que sentimos hacia esos que sabemos son exactamente iguales a nosotros y atada, en cambio,
a un estar en común fluido e informado por el sentimiento de intimidad que experimentamos frente a ese extraño reconocible o a esos millones de extraños reconocibles con quienes, gracias a las más de 200 crisálidas de López, nos encontramos compartiendo brevemente y en comunidad un espacio y tiempo que se nos presenta translúcido, inevitable y tercamente pegajoso. Gracias. Gracias, Irina, por tu intervención. Daré la palabra entonces a Rebeca Pineda Burgos y me permito leer una pequeña semblanza primero. Rebeca Pineda Burgos recibió su doctorado en Latin American, Iberian and Latino Cultures del Graduate Center of CUNY en Nueva York. Su investigación y sus publicaciones se han centrado en objetos culturales venezolanos contemporáneos como novelas, cine y artes visuales, y su interpretación del chavismo y la realidad sociopolítica venezolana. Actualmente es profesora visitante de William and Mary en Virginia. Rebeca hoy nos trae una ponencia titulada Reescribir la historia familiar, la fortaleza 2020 de George Thielen Armand y El Father como sí mismo del 2020 de Mo Scarpelli. Ok, gracias Lorena. Gracias por la invitación, gracias a María Fernanda también y bueno, como Irina dijo, también a ti Irina, gracias que siempre nos acompañamos. Aprendo mucho, me encantó tu presentación, es brillante. Bueno, esto lo presenté hace un par de días en LASA, así que bueno, va a ser interesante presentarlo otra vez. Es sobre esta película y sobre el making de la película, ¿no? En la película La Fortaleza, Jorge Thielen Armand recrea la historia de su padre, Jorge Thielen Hederick, mejor conocido como Roque, allí, ¿no? En esas películas. Roque es un adicto que vive con sus padres ancianos y que deja la ciudad luego de estar implicado en un accidente por conducir bajo los efectos del alcohol. Se va al Amazonas, en donde la familia tiene un campamento abandonado, y una vez allí se reencuentra con un amigo, con su amigo Johnny, quien encabeza un grupo dedicado a la extracción clandestina de oro, y al que Roque se suma con el propósito de ganar dinero para reparar el campamento. A lo largo de la película, todos consumen alcohol y otras drogas en grandes cantidades, al tiempo que pelean, maltratan animales, se ven envueltos en comportamientos muy violentos, ¿no? Entonces, bueno, por lo anterior es evidente que la película es una crítica a la violencia asociada con la extracción minera de la que tanto se ha venido hablando en nuestros campos, ¿no? Para esta ponencia quiero poner atención a cómo esta crítica se propone a partir del performance del actor principal, aun cuando se puede ver desde distintos lentes, ¿no? Y es por esto que me llamó la atención de pronto pensar también en el making de la película, El Father como sí mismo, de la directora Mo Scarpelli, que es también familia. Ella es la esposa del director de La Fortaleza, entonces la nuera de este actor no profesional que actúa su propia historia, ¿no? Entonces, bueno, en principio a mí no me pareció como muy necesario hablar como de ciertos antecedentes, porque aquí en esta ponencia, porque más que si no fuese como escrito, porque bueno, sentía que era como hablar, no sé, de la metaficción en la literatura, pero bueno, esa discusión surgió durante el ASA, así que muestro como algunas cositas que se me hace un poco caprichoso porque es que son tantas, ¿no? Como el tema de esos tantos los ejemplos, como ese tema de documentales sobre la hechura, sobre el making de una película, ¿no? Sí, me gusta particularmente el de Herzog porque, por esa relación como tan tensa entre el actor Kinski y el director y bueno, y que también se revela un poco como en esta dupla de la que voy a hablar aquí, ¿no? La relación como tensa entre el padre y el hijo. Aquí tengo un par de ejemplos latinoamericanos. El segundo es súper reciente, creo que es de la misma fecha incluso de los objetos de los que hablo aquí, y es colombiano, y es también de una hija hablando sobre su padre cineasta, y
No he escrito nada sobre esto todavía, estoy como experimentando mucho, pero empiezo a pensar que hay una relación muy interesante entre este tema de hacer el making respecto a historias familiares y una cierta como intención de hablar de lo familiar desde un espacio en donde lo nacional es tan abarcador, ¿no? Como lo es como el chavismo, pero bueno, vuelvo a eso en un ratico. El documental del Father como sí mismo, ¿no? O sea, predeciblemente se constituye como una mirada femenina frente a esta violencia y cuestiona los límites entre lo real y lo ficcional, como se supone que son este tipo de objetos, ¿no? El documental incluso aporta elementos que refuerzan esta mirada violenta desde un lente nacional, porque pone atención a que, por ejemplo, el director siempre carga consigo la novela Canaima de Rómulo Gallegos y de la que le lee fragmentos a su padre, ¿no? En los detrás de cámara vamos a ver, y aquí empieza como a ser muy interesante, ¿no? Como el protagonista, actor, tiene una bien ambivalente relación afectiva, no solamente con su familia, sino incluso con su entorno y con la naturaleza, ¿no? Estos elementos en apariencia dispares exponen evidentemente esta artificialidad de la mirada moderna, la naturaleza, que tanto se critica, pero que parece no poder superarse, ¿no? Y a la relación del hombre con esta, o sea, la racionalización de la violencia, la visión inanimada del entorno, etcétera. No se trata aquí de un personaje absuelto o de un final feliz en el que de pronto vemos a alguien como más tierno que en la película. Creo que todo lo contrario, ¿no? Creo que lo que más bien se podría proponer es que ambos objetos nos proponen reconfigurar, resignificar a través del performance y de la conciencia de este. Además, algo que me llama mucho la atención, aunque entiendo que no es nada original, pero de nuevo me llama la atención la insistencia, es que tanto en la película como en el documental se usa mucho fotografía familiar, archivos familiares, en donde se muestra a un protagonista, actor mucho más joven y en donde vemos al director de pequeño, ¿no? Que es este que está aquí. Y me parece que porque la presentación que hice en LASA fue en el marco en una mesa sobre el performance, ¿no? Entonces por eso también traté de vincularlo con la actuación, pero incluso la fotografía se puede confirmar también como algo, se puede conformar como algo y pensar como algo performático, ¿no? Por la fotografía como puesta en escena. Entonces allí las desarticulaciones y desdoblamientos del personaje, actor, etcétera, son como múltiples. Como dije, esta ponencia estuvo en el marco de una mesa sobre performance, entonces incorporé un par de aspectos teóricos, el concepto de performing identities, en donde la autora Fiona Noble estudia como ciertas películas en donde no solamente hay quizás cierta cuestionamiento estereotipo, sino que además se habla del tema de la performatividad. O sea, hay performatividad, no solo performance. Entonces hay actores, son películas donde hay actores o donde se habla de la actuación. O sea, es como la conciencia del performance también, ¿no? Y lo que propone básicamente esta autora es que eso incluso todavía detona más, ¿no? Como los binarismos como entre realidad ficción y bueno, el propio binarismo de género, pero realidad ficción, lo primero segundo, la copia original, etcétera. Y bueno, también propongo que el archivo familiar entonces se constituye como otro elemento de este juego entre realidad y ficción, tiempo, memoria, historia, cuerpo, ¿no? Ahí también usé como un par de conceptos teóricos que hablan como de cómo la fotografía, digamos, enrarece, ¿no? O se constituyó como algo como enrarecido respecto al tema como de copiar, pero de algo como muy parecido como lo copiado. Entonces el tema de esos temas que también se pueden cuestionar a través de la fotografía, ¿no?
Entonces, yo siento que los múltiples cuerpos de Roque, o sea, el Roque actor, el Roque que aparece en las fotografías, el Roque ficcional, digamos, ¿no? Podrían pensarse como un cuerpo significante abierto a reinterpretación y reinscripción, ¿sí? Entonces, no solo como consolidación de la ley, sino también como un cuestionamiento. Pueden entenderse como juntos, además, como otra forma de temporalidad diferente al tiempo instrumental de la producción extractivista. Por supuesto, una mirada también muy pesimista es posible, ¿no? Roque como la encarnación y reencarnación de ese problema de la historia y sus repetitivos vicios, ciclos y carente de autoconciencia crítica. Entonces, veamos, a ver cuál quizás es como la inclinación, ¿no? Antes de ir al campamento, vuelvo ahora como a la historia ficcional, ¿verdad? Roque visita a Johnny. Allí en la mina y en los alrededores casi todos son hombres, con la excepción de una mujer con un bebé, sobrina de Johnny que casi no habla y que se ocupa de los quehaceres. Otras mujeres se ven en algunas escenas, prostitutas que los hombres visitan, ¿no? Pocas veces Roque se separa del grupo, en ocasiones solo para ir al campamento y repararlo. En la casa abandonada del campamento hay vestigios de la vida mostrada en aquellas fotografías, lámparas oxidadas, instrumentos, o sea que la casa se constituye también como otro archivo más familiar, pero que no parece mover o conmover al protagonista, ¿no? Parece ser más bien como una evidencia de algo que le pesa mucho. Los únicos momentos en los que vemos a un Roque exaltado es cuando vuelve a beber. La transformación es impresionante, se vuelve súper violento. Parece ser el único desdoblamiento que veremos del personaje de ficción hasta que sucede lo que se podría interpretar como una licencia creativa, asumiendo que eso en realidad no pasó, porque Roque sí en realidad trabajó, según entrevistas que estuve viendo, en minería, ¿no? Pero hacia el final de la historia surge algo un poquito más fuerte, que es que este amigo de Roque lo hace participar en un asesinato, ¿no? Y esto lo perturba tanto el Roque que termina más bien Roque matándolo a él, ¿sí? Y luego, como en unas imágenes muy poderosas y lo que creo que es como una intención del personaje de esconder el cuerpo, ¿no? De quien ha asesinado, quema la casa, como esa casa que estaba intentando reparar, ¿no? La escena es súper poderosa. Entonces, antes de y un poquito después, Roque ve el fantasma de Johnny. Entonces es súper interesante porque mientras que al inicio de la película él va a la selva, ahora tiene que irse, ¿no? Hacia el final, otra vez con un poco de metaficción, Roque está en una ciudad aledaña a la selva y habla con su hijo, que es el director de la película, habla con su hijo por video. El hijo le cuenta que está haciendo unas películas y al final el hijo le dice que lo ama, ¿no? Ahora, respecto al documental, uno de los aspectos que el documental El Father como sí mismo revela y que es bien interesante es que Roque está realmente intoxicado, o sea, está borracho casi todo el tiempo, ¿no? Y de hecho el productor le cuestiona esto varias veces al director, ¿no? A lo que el director responde que ellos dos sabían que eso iba a ser así, ¿no? O sea, se trata como de alguien alcohólico. Roque pone en riesgo la producción en varias ocasiones, mostrando una violencia similar a la de la película de ficción. Ahora, esto y otras tensiones en el documental se intercalan con momentos de mucha ternura, de una relación afectiva entre el padre y el hijo y con la naturaleza. Hay acercamientos sensibles con el entorno. Roque parece en sus momentos en donde no está como tan ebrio, es como muy social y cuenta cómo adoptaba animales y cómo ha disfrutado como de ese entorno, ¿no? Otra vez se recurre a las fotos familiares con énfasis en Jorge pequeño y allí uno se pregunta mucho, ¿no? ¿Qué se está privilegiando aquí? ¿Cuál es la historia que se está privilegiando? Porque por supuesto esos momentos tiernos no deniegan la violencia vivida, ¿no? Pienso que también es muy interesante cómo el recurso de la fotografía en el contexto de la explotación minera se puede pensar a contrapelo con la naturaleza de la fotografía etnográfica como herramienta de la razón instrumental. ¿Sí?
Respecto a lo anterior, y como también mencioné, el protagonismo del libro Canaima es elocuente. Yo siento que lo del libro Canaima merita otro análisis, pero no quería dejar de mostrarlo hoy, también en el marco de un congreso sobre que creo que ha hecho énfasis en literatura venezolana, ¿no? Hay una escena crucial en la que el padre y el hijo, de las varias veces que pasan juntos, leen un pasaje de la novela, ¿no? Y es súper interesante porque es un momento como muy tierno. Ellos se apartan mucho como a sentarse, pero lo que le lee no es nada tierno, no es nada tierno, es como lo que está allí, ¿no? Y otra vez vuelve como la pregunta. Pienso que el tema de Canaima, las relaciones, bueno, son obvias, ¿no? Desde la cultura que privilegia jerarquías masculinas, extractivismo y razón, despotismo, la interpelación de la naturaleza, hasta paralelismos muy concretos como el asesinato del personaje principal, que comete el personaje principal para vengar la muerte de su hermano. Es evidente, las conexiones son evidentes. Ahora, a mí lo que me llama la atención es cierta ambivalencia ya entre lo nacional y lo personal, o sea, ¿en dónde están como los límites? Cabría preguntarse si es el padre el equivalente al personaje ficcional que termina dominado por el entorno, o si es más bien Jorge, el hijo, quien muestra estar dominado por las circunstancias de crecer en ese entorno. Puede que la historia familiar sea más bien un motivo para denunciar, como un director joven fuera de Venezuela, los excesos de la cultura venezolana que le ha precedido, o que a la inversa sea lo nacional lo usado para darle forma a un trauma familiar que no le es del todo articulable, ¿no? La madre no está presente, por ejemplo, nunca, ¿verdad? Aunque se menciona que es parte de la vida de ellos. Y aquí, con el tema de lo nacional, entiendo que hay que ser como muy delicado y como muy sensible, ¿no? Pero con lo que estoy, me parece que hay como un tema sobre el tema, lo de la alegoría nacional, sobre lo que podríamos volver a pensar como uso y como rechazo también, que creo que es un debate de tan larga data, por ejemplo, en tradiciones como la nuestra, ¿no? Y entonces a mí me da la impresión de que en películas como esta hay cierta conflicto, ¿no? Como entre ese trauma como nacional y el personal. No estoy diciendo que tengan que ser dos cosas diferenciadas, pero lo he estado como pensando mucho, incluso en términos como para mí personales, todos estos días que he estado trabajando como esta película, he pensado como mucho en aspectos personales también, y dije, bueno, hablo un poquito de eso o no, pero a la vez creo que las presentaciones igual todo son narcisistas, así que me pongo como un poquito más narcisista todavía, ¿no? Pero yo siento, ¿verdad?, que yo responsabilizo al gobierno chavista de muchas de las cosas que me han pasado a mí y a mi familia, ¿no? Desde un lugar de privilegio en donde no soy parte como quizás de otras vidas más precarias en donde esto es como mucho más violento y como mucho más fuerte, pero sí responsabilizo al gobierno como de muchas pérdidas y de muchos duelos que he tenido, especialmente desde la muerte de mi padre, por ejemplo. Y no creo que eso no sea así, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que qué interesante cómo cuando hay una forma de poder que abarca tanto y que es como tan fuerte, llega incluso a arrebatar como la posibilidad de elaborar duelos desde un lugar como mucho más personal, ¿no? Porque lo nacional se vuelve abarcador, ¿no? Entonces, no permite incluso como elaborar en una manera más como relaciones más personales como el tema del duelo, y siento que en películas como esta hay como un conflicto como bastante similar, ¿no? O sea, cómo se resuelve la relación entre este protagonista y un padre como alcohólico, ¿no? A la vez en un lugar en donde lo nacional está como de manera tan fuerte ahí. No sé si está resuelto como en él, pero me parece que el tema, por ejemplo, de que la esposa tenga siempre como este lente sobre la novela Canaima,
me parece como mucho más complejo que simplemente pensar que escogió hacer un lente con lo de Canaima porque, ay, se inspiró como en la novela, ¿no? O sea, creo que hay algo como mucho más fuerte que allí. Pero bueno, gracias por permitirme por este paréntesis, pero volviendo un poco a lo que sería ya como la conclusión, ¿no? Pienso que todos esos performances se pueden ver y, también como con muchas otras teorías, como el tema de la actuación, el teatro artudiano, por ejemplo, ¿verdad? Pero creo que de manera como mucho más simple se puede pensar en la hombría como otra máscara, aunque esto remite a cuestiones sobre el performance de género, etcétera, ¿no? Pero y limitándome al concepto de performing identities, yo creo que estas películas que desafían estereotipos, pero que además juegan con la cuestión de la realidad ficción, el metaperformance o la autorreferencialidad, logran un mayor cuestionamiento al desplazar esta identidad a los límites, ¿no? de lo real y de lo que no es real. Entonces, en ese sentido, si bien la película por sí sola puede ofrecer todos estos aspectos para reflexionar, ambos, película documental y sus juegos con archivo, pueden ofrecer un cuestionamiento importante a esa racionalidad en la que el humano y la naturaleza no encuentra autonomía fuera del control de las prácticas de explotación, pero incluso cuando esas prácticas de explotación terminan como por arrebatarte la posibilidad como de elaborar como otros problemas, y que bueno, y que quizás al final también como que lo podamos usar a la inversa, ¿no? Que nos puedan como ayudar a resolverlo. Bueno, muchas gracias por escucharme. Gracias, Rebeca. Bueno, damos entonces inicio a una ronda de comentarios y preguntas. Aquellas personas que están vía Zoom pueden hacer su comentario por el chat o pueden pedir la palabra y ser precisos en su intervención. Quienes están en sala, pues pueden hacer las preguntas o comentarios que crean pertinentes. Bueno, voy a iniciar yo entonces en esta oportunidad porque aparentemente Disculpa, todo... solo un segundito. Profe, adelante. El chat está desactivado, si pudieras activarlo. Ok, permítame. Gracias. Si quiere puede preguntar algo, profe, directamente con el micrófono. No hay mayor problema. No, la verdad es que no tenía intención de hacer ninguna pregunta, pero sí, bueno, primero agradecerle a Irina y a Rebeca sus excelentes ponencias. Estoy pensando, toda la idea de la transparencia, lo traslúcido, me dejó así como muy intrigada. Y en efecto creo que es un concepto que podría aplicarse a muchas cosas y habría que pensar cómo darle la vuelta. Pero me gustaría preguntarle a Irina si está armando un corpus que pueda trabajar alrededor de ese concepto o que se pueda desprender de las ideas que sacó de este análisis de Crisálida, y cómo piensa extender eso, si hay alguna otra cosa que quiera trabajar con esa misma idea. Sí, gracias. Gracias, Raquel. Bueno, de hecho, el corpus que estoy pensando incluye una mezcla de ejemplos de arte visual, como por ejemplo Medidas de la Distancia de Elena Cardona, donde ella utiliza una especie de como cortinas, sábanas y la lluvia como un medio desde el cual ella mide la distancia en relación con el país y desde la dimensión afectiva de la diáspora. El trabajo de Violet Bulle, que se llama Ser para Otros, que no sé si en el conversatorio lo hablamos, pero este bloque de hielo con una imagen al centro que se va derritiendo a medida que ella va hablando de este problema de la identidad en transición movilitaria de la diáspora.
Y de igual forma, un libro como Adriático de Gina, donde lo translúcido para mí en ese caso pasa por esa mirada un poco borrosa que introduce el libro desde el poema que leemos al comienzo, donde hay como este intento de cerrar los ojos que hace que las cosas aparezcan como que pierdan hasta cierto punto la visibilidad y activan en el corpus poético de mi lectura la resonancia y el sonido como formas de crear una especie de mapa afectivo de la memoria. Y esto es un poco awkward, estaba pensando trabajarlo en relación con Inventario para después de la guerra, en parte tomando como punto de partida una de las primeras oraciones del texto, donde dice la autora, es decir, tú, las víctimas quedan iluminadas por una claridad sin manchas. Y para mí, hasta cierto punto, el desarrollo de Inventario está respondiendo a qué hay que no es esa claridad donde se revelan las cosas sin mancha. Y a partir de ahí generar una forma de entender lo translúcido, como te digo, no necesariamente tiene que ver con superficies, sino también con estéticas o formas de expresión poética que impiden que pase completamente la luz y se genere una imagen sobreexpuesta. Entonces, ese es el corpus que he empezado a trabajar hasta ahora. Gracias, Irina. Yo me voy a permitir hacer una intervención que está vinculada con lo que la profesora Raquel Rivas acaba de decir y con su texto precisamente. Tú te estás adelantando entonces a conformar, me parece a mí, una categoría distinta, podríamos pensar, de memoria. Y ya, digamos, definiendo un corpus, no estás haciendo solamente o no estás centrando tu visión en digamos, en los productos culturales, materiales en cuanto a arte, sino también estás hablando de narrativa. Precisamente yo también voy a trabajar el texto de la profesora Rivas en mi proyecto de tesis y pienso que sí hay una nueva categorización de memoria que pudiéramos llamar, en este caso, como tú lo denominas, translúcida. ¿Qué otros rasgos verías, además de esa imposibilidad de ver claro que tiene esta memoria translúcida? ¿Qué carga de sentido contiene? Creo que esa es una excelente pregunta, gracias Lorena. Creo que por un lado, y de nuevo hago la advertencia de que esto apenas está siendo desarrollado ahorita, así que yo creo que en un año te podré decir más específicamente todas las operaciones, maybe. Pero creo que por un lado tiene que ver con la creación de lo que en un momento de aquí llamé un cierto como vacío que te mira. Es decir, la creación de una forma en la que la forma estética genera o exige algún tipo de relacionalidad con aquello que no se termina de ver completamente. Y menciono esto porque creo que parte de la propuesta, no solo de López, sino también de Bulle y también incluso de Raquel, es esa posibilidad de generar una relación que no responde a categorías inmediatamente identificables de identidad, ni nacional, ni individual, ni colectiva. Entonces, para mí en lo translúcido, no solo como algo que miras, sino algo que te mira de vuelta, genera ese espacio de trabajar un poco el sentido del cuidado y del estar en común, bajo condiciones hasta cierto punto precarias en el sentido de que no dependen de ningún tipo de estabilidad y tampoco de ideas de orígenes y destinos, ¿no? Entonces eso por un lado. Por otro, en el contexto de Violet, creo que hay algo acerca de lo translúcido que nos permite, que revela las operaciones de la violencia burocrática en el contexto de, por ejemplo, los pasaportes venezolanos y la necesidad de establecer vínculos de identidad nacional a través de un documento legal imposible de conseguir. Eso parece no ser un poco extraño en relación con lo translúcido, pero lo menciono porque en su última instalación, donde ella hace una especie de reflexión sobre qué significa acceder a esa identidad y cómo esa misma identidad se disuelve en el camino, en parte por la falta de ese ancla legal, ella lo hace a partir no solo del hielo, sino también de estas burbujas de plástico que están en una máquina donde tú tienes que sacar un pasaporte, ¿no? Entonces, creo que hay también una pregunta por la estabilidad de la identidad legal, pero también qué tipo de violencias
se manifiestan, que no responden a un Estado que está necesariamente, aunque lo está haciendo también, pero que está matando directamente a los ciudadanos o los está poniendo presos, o sea, esta forma de violencia legible que vemos en Venezuela todo el tiempo, sino esta otra forma de violencia mucho más sutil, que es esa insistencia en la espera, la lentitud, y pues habla también de la lentitud con López, y la necesidad o la idea de insertar al ciudadano que está afuera en un limbo burocrático en el que no vas a terminar nunca de salir de esa, porque es una violencia completamente sutil, no hay nadie, no es bloody, ¿no? Entonces, esos y términos de duelo y una especie de melancolía que no necesariamente nos lleva a la pérdida, sino otras aperturas del entender el estar en común son algunas de las operaciones de lo translúcido, pero está todavía muy crudo, así que te pido disculpas por eso, pero por ahí va más o menos la cosa. No te preocupes, muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hay una pregunta en sala. Acércate un poco, Esteban. Bueno, oyendo hablar ahora, la profe, pensé que no me parece banal que en esa exposición de arte la memoria se construya a partir de objetos y alrededor de los objetos. No puedo evitar pensar en otras exposiciones en las que he visto en las que los objetos juegan un papel muy importante en la nostalgia, en estas construcciones de la nostalgia y de la memoria, y además suelen ser objetos cotidianos, domésticos. Y bueno, estoy preguntando porque quiero ver si hay una tendencia en relación a los objetos, pero no puedo evitar pensar incluso en el pop y en el sur venezolano, casi exclusivamente tienen íconos de objetos, de marcas domésticas, de marcas cotidianas. Entonces, ¿qué significa que estemos en el arte construyendo memoria a partir de objetos? Y me pregunto si al hacer eso estamos también segmentando de alguna manera la experiencia del migrante. ¿Será que al hacer eso estamos hablando de cierta experiencia de quizás el migrante de clase media o de alguna otra caracterización que vamos a añadir allí? Sí, puedes responder. Respondo. Okay. Sí. ¿Y puedo saber quién hizo la pregunta? Esteban, egresado de la escuela. Esteban, ok. Y Lorena, hay un poquito de eco, no sé si, pero... Esteban, muchísimas gracias por la pregunta, creo que es una pregunta central. Y la respuesta para mí, como lo veo ahora, es sí y no al mismo tiempo. Sí, en el sentido de que viendo el trabajo de Pepe López, no solo este, sino el que ha hecho antes, se puede ver una estética que corresponde directamente a la clase media alta venezolana. Incluso el destino de ir a París o incluso la cantidad de objetos y la ornamentación de los objetos y la referencia al arte nacional, por ejemplo, tiene varias piezas que son de artistas venezolanos. Creo que sin duda resaltan el punto en que hay un cierto privilegio también en poder hablar de este desplazamiento en términos de la acumulación e incluso el tiempo que uno tiene para proteger y envolver los objetos y darles esta especie de crisálida. Eso sin duda. Al mismo tiempo, creo que y quizás, bueno, habría que calificar esto, pero creo que todo gesto de desplazamiento y de movimiento, independientemente de clases sociales, siempre deja un resto. Es decir, todo, en mi forma de entender, todo gesto de tener que irse implica que algo se va y algo se queda. Y ese algo que se queda puede ser las 200 piezas de López o puede ser una sola pieza. Completamente expuesta, ¿no? Desnuda a la intemperie, o incluso cosas que se quedan en el camino, pensando en varias obras de migración desde Centroamérica hacia los Estados Unidos que retratan los objetos que se quedan en el desierto, ¿no? Entonces, en todos estos casos hay una forma de repensar la relación con lo material a partir del resto.
Lo que creo que hace López no es decir que a través de su pieza hay una representación global de toda experiencia migratoria, sino más bien desde una perspectiva un poco más especulativa, de la posibilidad de pensar en esto que se queda, en el resto que se queda, como una forma de activar ciertas formas de cuidado que no necesariamente reducen al migrante al cuerpo muerto, o al cuerpo que es invisible, o al cuerpo que no está. Entonces, creo que hay lo que él no está, no creo yo, como haciendo de esto una experiencia universal, sino que está activando desde el privilegio del espacio que él tiene, una potencialidad en ese objeto que permite pensar en estas relacionalidades y en esta condición fluida de los referentes, que en este caso no es solo una persona yéndose, sino hay esta idea de lo nacional yéndose también. Entonces creo que a partir de ahí se podría pensar en la pregunta, pero te la agradezco y sin duda la seguiré pensando. Gracias, Irina. Si hay alguna pregunta más vía online o en sala, antes de dar por concluida la mesa. Yo tengo un par de preguntas y comentarios. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos, Sí, okay. Elizabeth. Ok. Bien, pues primero para Rebeca, quería ver si has pensado, bueno, en esta relación de lo personal, lo familiar y lo nacional con respecto a las otras películas de Jorge Tillen-Armand, ya sea el documental Flor de la Mar y La Soledad. Y también quería, pues como darte el comentario, y de repente ya lo habías pensado, ¿no? Que aún antes de ver el Father Plays Himself, había pensado que Flor de la Mar tiene una conexión con la novela Cubagua y la soledad con Casas Muertas, ¿no? Y luego cuando vi esta conexión con Canaima, me pregunté, ¿no?, si esto es parte del corpus de Tillen-Armand, de conectar a este cine contemporáneo venezolano hasta cierto punto desde la diáspora, ¿no?, con estas novelas clásicas que representan todas, aunque no todas fueron publicadas al principio del siglo XX, pero que representan un periodo prepetrolero, aun si algunas fueron publicadas durante la época petrolera, ¿no? O todas. Entonces quería ver, bueno, la conexión con el resto de las películas de él y luego esta conexión literaria con estos textos literarios, ¿no? Y luego para Irina, tal vez lo mencionaste y no lo escuché, pero cuando hablas del plástico como petróleo, lo que no llegué a escuchar es si has pensado en el plástico como literalmente petróleo, ¿no? El plástico es un derivado del petróleo. Entonces, que en sí el plástico es como una manifestación de la materialidad del petróleo, ¿no? Y de una de las maneras más comunes en las que se consume el petróleo. Y no sé, como hablaste de cuestiones de lentitud, temporalidad, o hiciste referencias a eso, si también habrás pensado que el plástico como producto de petróleo es algo que no se descompone fácilmente, ¿no? Y pienso un poco en, ¿no?, de que, bueno, en el Pacífico está esta isla de puras desechos de plástico, ¿no? Entonces no sé si habrá ahí alguna manera de pensar en estos temas, ¿no? Como la propia materialidad del plástico como producto petrolero y también luego como desecho del petróleo. Entonces esas eran mis preguntas y comentarios. Gracias por este comentario, qué bueno. Me encanta, porque sí creo que hay algo, estamos por cerrar la mesa. Uy, ok, sí, bueno, entonces nada, sí creo que hay algo allí entre el archivo familiar y el nacional súper interesante en ese director. Pero si estamos por cerrar, no sé tú. No. Puedes terminar, Rebeca, es para despedirnos un poco por el chat, pero puedes terminar y precisar tu intervención, tranquila. Sí, porque bueno, fíjate, no diré mucho más, pero gracias por tomar eso en cuenta. Fíjate que, por ejemplo, La Soledad es también, aunque no hay un making, es una película que está basada como en un tema muy también personal del director, ¿verdad? Con respecto a una casa familiar. Entonces, pareciera que hay allí, me llama muchísimo la atención que tanto tiene que ver como con una elaboración de algo que es como mucho más difícil de articular
o si realmente como el autor está hablando como por una ansiedad como generacional, que creo que también se ha manifestado como en ciertos momentos como de sus trabajos, ¿no? Como aquí en el momento en el que se conecta con el padre, siempre estando fuera del país. No, fíjate, no, y no se menciona mucho, que creo que es como un poco tricky el hecho de que fue como a Amazonas a grabar la película, ¿no? O sea, hay como una suerte como ahí como de silencio respecto a eso. Y se habla más de sus películas en Canadá y de lo que está haciendo en Canadá. Así que sí, creo que hay como algo súper interesante allí. Gracias por notarlo también. Si quieres rapidito, Elizabeth, sí, absolutamente. También de ahí el punto que señalaba de la idea de la sofocación del performance, del que no puedo hablar mucho, pero es esta doble idea de que la misma duración del petróleo y del plástico es lo que permite la protección de los mismos objetos que vemos, y es también lo que amenaza con sofocar a López una vez él mismo se hace parte de esta crisálida, porque si se cierra completamente se ahoga. Entonces, pero me gustó mucho lo que dices de la temporalidad del plástico, porque creo que es también la duración de qué tanto duran estos referentes en la conciencia nacional y qué tan difícil es la descomposición de ciertos referentes familiares para abrir quizás espacio a otras conversaciones. Entonces, eso me gusta mucho. Y micro rápido, Rebeca, me encantó la reflexión sobre el paréntesis que hiciste del duelo, de cómo el duelo personal se coopta dentro de un discurso nacional, y es algo que a mí me encantaría como leer o que hablaras o que en algún punto me contaras, porque creo que diste en algo como muy central ahí. Gracias. Eso. Sí, lo pensé, creo que surgió a partir de lo de Laza, que me quedé pensando en eso, o sea, que lo he pensado más bien como en los últimos 2 días, ¿no? Pero sí, sí es cierto, por ahí puede haber algo y con la memoria, o sea, se vincula, ¿no? Bien chévere. Bueno. Bueno, Gracias. entonces les agradecemos infinitamente las intervenciones a ambos. Como siempre, es un gusto traerlas a la universidad. Dejamos entonces abierta la disposición de ustedes a través de @letrasucap en Instagram, la programación del Congreso. Recuerden que en el programa, en cada uno de los iconos de la cámara, pueden acceder directamente a las sesiones. Y nada, acompáñenos en el resto de la tarde y el día de mañana para nuestro cierre. Gracias por asistir a esta mesa. Gracias. Gracias especiales a Irina y a Rebeca, a Elizabeth también, que se ha conectado desde Michigan. Y pues nada, esperamos que puedan colaborar con nosotros en próximas oportunidades. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias a todos.